Lo que se conoce y lo que se ha visto en estudios de histopatología de los pacientes que fallecieron a causa del COVID-1, que hay una respuesta inflamatoria exagerada dentro de los vasos o de las arterias, no nada más del corazón, sino de toda la economía del cuerpo. Entonces esa inflamación severa va a producir cambios en la hemodinamia, es decir, cómo pasa la sangre a través de las arterias, dañando desde los vasos pequeños hasta vasos grandes. Es decir, de una u otra forma es una arteritis, que es una inflamación de las arterias secundaria a una infección viral que produce una respuesta inflamatoria mediada por complejos inmunes también. Entonces, prácticamente es una inflamación de las arterias que va a aumentar el riesgo de trombosis, es decir, la agregación de ciertas proteínas que van a formar un coágulo dentro de las arterias, y eso aumenta el riesgo, pues obviamente al producir un trombo, un coágulo dentro de la arteria, que no pase bien el flujo sanguíneo y el paciente pues pueda debutar con un infarto agudo al músculo cardíaco, al miocardio, ¿no? Entonces básicamente hay otros mecanismos como cuál, el hecho de que el paciente tenga una afectación pulmonar y al bajar los niveles de oxígeno en el cuerpo, eso va a aumentar unas presiones de una arteria que se comunica del pulmón al corazón del lado derecho. Normalmente la circulación regresa toda la sangre que no trae oxígeno al corazón del lado derecho, pasa por el corazón del lado derecho de la aurícula al ventrículo y de ahí pasa a través de una arteria hacia el pulmón, que se llama arteria pulmonar, a cargarse de oxígeno. Ese intercambio de oxígeno, que su nombre científico es la hematosis, que se da donde están las unidades funcionales del pulmón, que es el alveolo, esa parte, esa membrana está obstruida por todo el fenómeno que hay ahí de trombosis, que es un primer mecanismo por el cual el COVID o el virus aumentó el riesgo de trombosis dentro del pulmón, el riesgo de infección. Bueno, entonces ese intercambio de gases se va a alterar. Entonces en el cuerpo empieza a haber una disminución de la cantidad del oxígeno normal en el cuerpo. Esa presión de esa arteria se va incrementando de forma paulatina conforme el pulmón va dejando de funcionar correctamente. Eso va a producir una sobrecarga del corazón del lado derecho, que luego se puede transmitir al corazón por la misma separación de ellos. Hay una pared en medio que eso produce algo que se llama interdependencia biventricular, que va a producir que el corazón del lado izquierdo no funcione igual. Ese incremento en esa presión y la disminución de la concentración de oxígeno aumenta el riesgo de arritmias. Entonces esta fue una consecuencia que vemos más frecuentemente en los pacientes que se recuperaron de COVID, que quedan con arritmias. Algunas arritmias son arritmias fisiológicas después de un evento de una infección, taquicardia sinusal, pero pueden haber también arritmias que no son fisiológicas, como la fibrilación auricular, que es por aumento de la presión de las cavidades de las aurículas izquierdas, o por arritmias que se llaman extrasístoles ventriculares, que son contracciones ventriculares prematuras, ¿correcto? Y esas pueden tener ese mecanismo tanto de hipoxia, aumento de la presión, o incluso por una inflamación del propio músculo cardíaco, que esa es la otra complicación que vemos en los pacientes que tienen infecciones virales, y no nada más por el COVID. Hay otros virus también que pueden producir un estiramiento del músculo cardíaco y que va a redundar en una miocardiopatía dilatada, que esa no la vemos en el momento agudo, la podemos ver quizás en una fase ya más tardía de la enfermedad. Y en el momento agudo vemos miocarditis, que es inflamación del músculo cardíaco, que va a originar también que puede aumentar el riesgo de esas arritmias, y bueno, el riesgo de insuficiencia cardíaca, que eso era lo que menos común que vemos dentro de las complicaciones cardiovasculares del COVID. En el orden más frecuente son las vasculitis, el riesgo de arritmias, menos común riesgo de infarto, y a largo plazo, bueno, todavía no lo veremos quizás en el transcurso del tiempo, que tanto de los pacientes que tuvieron un COVID moderado a severo. Hubieron pacientes que terminaron haciéndose un cateterismo cardíaco
por un evento cardíaco agudo, y lo que observamos fue una respuesta inflamatoria severa de las arterias, ¿no? Y no necesariamente por aterosclerosis, que es una consecuencia diferente, sino por la pura respuesta inflamatoria, ¿no? Y en niños lo que vemos es una enfermedad parecida a una enfermedad que se llama enfermedad de Takayasu, que es una vasculitis, es una inflamación de los vasos, pero acá inducido por el virus. Afortunadamente era más frecuente el COVID en niños, la respuesta inflamatoria severa, pero al niño que se le presentaba el riesgo de mortalidad es mucho más alto. ¿Por qué? Porque esa respuesta inflamatoria es muy severa y puede ver también en las arterias coronarias. ¿Este tipo de situaciones se presentaron por lo menos en todos los pacientes o simplemente fue como muy específico? No, generalmente el COVID se catalogaron en 3 tipos de respuesta. El COVID leve, que era el paciente que tenía síntomas mínimos, que no necesitaba ningún tratamiento como tal en específico, sino el sintomático. Es decir, ¿eso qué significa? Que si tenía fiebre, bueno, darle algún antitérmico como el paracetamol, si tenía algo de tos, agregarle un medicamento para la tos nada más, y la infección se autolimitaba. Eso lo vimos en pacientes jóvenes, pacientes que tenían una buena capacidad física, deportistas y eso. Luego hubo el COVID moderado, el paciente que ya tenía manifestaciones de que no sentía el gusto, no olía bien, que perdía el sentido del olfato, que ya tuvo más días de fiebre, que la respuesta inflamatoria era ya, que estaba presente pero no severa, y que eso a lo mejor tenía que recibir, aparte del tratamiento sintomático, llevar un antibiótico agregado, llevar un anticoagulante agregado, llevar un medicamento inmunomodulador agregado, pero que no terminaba en el hospital. Y luego estaba el paciente, el COVID severo, que era el paciente que terminaba en el hospital para recibir tratamiento intravenoso de todo el que ya mencioné, más los otros que se agregaban a la vena, un anticoagulante ya por vía parenteral no tomado, y que parte de esos pacientes, una mitad terminaban intubados, ¿no? Y eso aumentaba el riesgo de mortalidad, ¿correcto? Entonces, esas complicaciones cardiovasculares las vimos más en el paciente con COVID severo. Y mencionaba también que, por ejemplo, los de recuperación también pudieron quedar con secuelas. Sí, claro. Nos tocó ver pacientes que se recuperaban de un COVID moderado a severo, que quedaban con taquicardias inapropiadas. Es decir, normalmente cuando uno hace un esfuerzo, el corazón se va a acelerar. Cuando uno tiene fiebre, el corazón se va a acelerar. Pero estos pacientes con poquito esfuerzo se aceleraban. Digo, aparte por el daño residual pulmonar que hubiese quedado, una respuesta de taquicardia exagerada también al mínimo esfuerzo, y obviamente la presencia de algunos tipos de arritmias por todo lo que habíamos comentado. Entonces el paciente, aparte de su tratamiento de recuperación pulmonar, había que agregarle el cardíaco.